Filadelfia, Pensilvania, octubre de 1943. El astillero naval de Philadelphia Navy Yard duerme bajo una lluvia fina que golpea el agua oscura del puerto. Los reflectores barren la bruma. Los soldados montan guardia. Nada parece fuera del ordinario. Pero esta noche algo cambiará para siempre. El USS Eldridge, destructor de escolta clase Cannon, número de casco de 173, está amarrado en el muelle. Sus tripulantes no saben que son parte de algo que los libros de historia oficiales preferirían olvidar. De repente, una vibración extraña recorre el casco de acero. Los instrumentos enloquecen, y entonces, una luz, verde, fosforescente, que envuelve el barco como si algo intentara borrarlo del mundo. Y en segundos, el USS Eldridge desaparece. No hay explosión, no hay fuego, solo el silencio del agua, el olor a ozono quemado y el horror en los ojos de los pocos testigos que nunca olvidarían lo que dieron esa noche. Lo que acaba de comenzar no tiene nombre oficial, pero la historia lo recordará como el experimento Filadelfia. Y lo que le ocurrió a esa tripulación es lo que ningún gobierno quiere que sepas. Para entender lo que supuestamente ocurrió en Filadelfia, hay que viajar atrás en el tiempo, al corazón de una guerra que estaba redefiniendo los límites de la ciencia y de la muerte. Corría el año 1943. La Segunda Guerra Mundial estaba en su punto más brutal. En el Atlántico, los submarinos alemanes, los temidos U-Boot, estaban hundiendo buques aliados a un ritmo alarmante. Las minas magnéticas del eje eran una amenaza constante. El proyecto Manhattan ya estaba en marcha. Los gobiernos aliados invertían recursos incalculables en tecnología militar. Y entre los proyectos más secretos estaban los experimentos de desmagnetización, conocidos en inglés como degaussing. El degaussing era una técnica real, confirmada, documentada. Consistía en pasar corriente eléctrica a través de cables enrollados alrededor del casco de un barco, generando un campo electromagnético que neutralizaba la firma magnética del navío, invisible para las minas, invisible para ciertos sensores enemigos. Pero algunos investigadores sostienen que lo que se hizo en el USS Eldridge fue mucho más lejos. Según esta versión, la Marina de los Estados Unidos, en colaboración con mentes científicas de primer nivel, entre ellas, se rumorea, el propio Albert Einstein, estaba experimentando con algo incomprensiblemente ambicioso: la invisibilidad total, no solo magnética, visual, radar, completa. La base teórica: manipular los campos electromagnéticos con tal precisión que la luz misma se doblaría alrededor del casco. Doblar la luz, doblar la realidad. ¿Locura? Quizás. Pero en 1943, en plena guerra, los gobiernos no tenían límites y la ciencia tampoco. 28 de octubre de 1943. O quizás el 22 de julio. Las fechas exactas varían según la fuente, y esa inconsistencia es en sí misma inquietante. Según los testigos, marineros, trabajadores del puerto, civiles, el USS Eldridge comenzó a envolverse en un campo de luz verdosa, una neblina de color esmeralda que pulsaba, que respiraba. Y luego, el barco desapareció. No un momento, no un parpadeo. Desapareció durante varios minutos. Pero aquí viene la parte que hace que todo lo demás palidezca. El USS Eldridge no solo se volvió invisible. Según los relatos, el barco fue teletransportado. A más de 400 kilómetros de distancia, en el puerto de Norfolk, Virginia, marineros y oficiales de la base naval juraron haber visto al Eldridge aparecer durante un breve instante. Un destello,
un barco que no debería estar allí. Y luego, nada. Cuando el Eldridge regresó a Filadelfia, sus tripulantes no estaban bien. No estaban bien en absoluto. Algunos estaban confusos, desorientados. Otros sufrían náuseas violentas. Varios mostraban signos de lo que solo puede describirse como delirio agudo. Y entonces llegaron los informes más perturbadores. Algunos marineros habían sido encontrados dentro del casco del barco. No cerca del metal, no atrapados entre mamparos, dentro del acero, fusionados con la estructura del barco a nivel molecular, como si materia y metal hubieran intentado ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. ¿Puede el cuerpo humano fundirse con el metal? La física cuántica tiene una respuesta inquietante. En condiciones extremas de manipulación del espacio-tiempo, la materia puede comportarse de formas que desafían nuestra comprensión. No es imposible, solo improbable. O eso nos dicen. Algunos de los supervivientes nunca recuperaron la cordura. Fueron internados en hospitales psiquiátricos militares, sus expedientes sellados, sus familias informadas de nada. Solo silencio. El silencio que los gobiernos usan cuando no quieren dar explicaciones. ¿Qué les pasó realmente a esos hombres? La respuesta, si existe, sigue bajo llave. Todo habría quedado como una historia de bar, un rumor de posguerra, si no fuera por un hombre extraño, excéntrico, obsesionado. Su nombre real era Carl Meredith Allen, pero se hacía llamar Carlos Allende. En 1955, un investigador de lo paranormal llamado Morris K. Jessup publicó un libro titulado The Case for the UFO, un trabajo serio, documentado, que exploraba fenómenos sin explicación. Meses después, Jessup comenzó a recibir cartas escritas a mano, con una letra apretada y errática, con anotaciones al margen, con frases subrayadas varias veces, como si el autor estuviera tratando de transmitir urgencia o miedo. El remitente era Carlos Allende. En esas cartas, Allende afirmaba haber sido testigo presencial del experimento Filadelfia. Decía haber visto al USS Eldridge desaparecer con sus propios ojos desde otro barco cercano, el SS Andrew Furuseth, y describía los efectos sobre la tripulación con una precisión que erizaba la piel. Pero lo más perturbador no era lo que Allende recordaba, era lo que Allende sabía. Allende afirmaba que el experimento se basaba en la teoría del campo unificado de Albert Einstein, una teoría que Einstein supuestamente completó y luego destruyó deliberadamente al comprender el terror que podría desencadenar en manos equivocadas. La unificación de la gravedad y el electromagnetismo, la manipulación de la estructura misma del espacio-tiempo, la invisibilidad, la teletransportación, el control del tejido de la realidad. ¿Estaba Allende mintiendo? ¿Estaba loco? Quizás. Era un hombre errático, contradictorio. Algunas de sus afirmaciones son imposibles de verificar, pero hay algo que no se puede ignorar. Las autoridades navales de los Estados Unidos tomaron sus cartas lo suficientemente en serio como para investigarlas. Oficiales de inteligencia militar se reunieron con Jessup. El libro fue copiado y distribuido de forma restringida con las anotaciones de Allende incluidas. ¿Por qué dedicar recursos a investigar las cartas de un loco si no hubiera algo de verdad en ellas? Esa pregunta, amigo mío, todavía no tiene respuesta. Con el paso de las décadas, la Marina de los Estados Unidos ha respondido con una postura oficial clara y consistente. No ocurrió. Los registros del USS Eldridge, ahora desclasificados, muestran que el barco estaba en otra ubicación en las fechas en que se supone ocurrió el experimento. Sus diarios de a bordo
no registran ningún incidente extraordinario. Sus registros de servicio son los de un destructor de escolta ordinario que cumplió sus misiones sin incidentes sobrenaturales. La Marina concluye: el experimento Filadelfia es una historia fabricada. Una mezcla de experimentos reales de degaussing, rumores de guerra, la imaginación de un hombre perturbado llamado Carl Allen y la eterna fascinación humana por los secretos militares. Y desde el punto de vista científico, tienen argumentos sólidos. La invisibilidad total de un barco de guerra usando tecnología de 1943 es imposible. La teletransportación instantánea de 2.000 toneladas de acero a 400 kilómetros viola principios físicos fundamentales que ni la mecánica cuántica actual podría resolver. Pero siempre hay un pero. Los documentos desclasificados del proyecto Rainbow, un programa militar real de investigación electromagnética, existen. Los experimentos de degaussing fueron llevados mucho más lejos de lo que se ha admitido públicamente. Y varios científicos involucrados en proyectos de invisibilidad radar durante la guerra llevaron sus investigaciones a lugares que aún hoy permanecen clasificados. ¿Toda la historia es una fabricación? ¿O la fabricación es precisamente lo que nos quieren hacer creer? A veces, la mentira más eficaz no es la que inventas, es la que colocas encima de la verdad para que nadie pueda ver lo que hay debajo. El USS Eldridge terminó su servicio en la Marina Americana en 1946. Fue transferido a Grecia, donde sirvió bajo el nombre HM Leon durante décadas. Los marineros griegos que lo tripularon no informaron de nada sobrenatural. Solo era un barco. O eso decían. Carl Allen vivió hasta 1994, sosteniendo su versión de los hechos hasta el final, sin retractarse jamás. Morris Jessup murió en 1959 en circunstancias que muchos consideran sospechosas. Algunos documentos del proyecto Rainbow siguen clasificados a día de hoy. Y la pregunta permanece sin respuesta. Porque al final, el experimento Filadelfia no es solo una historia sobre un barco que desapareció. Es una historia sobre los límites que los gobiernos están dispuestos a cruzar en tiempo de guerra, sobre los científicos que obedecen órdenes sin preguntar a dónde apuntan, sobre los hombres, soldados, marineros, seres humanos que fueron convertidos en cobayas sin su consentimiento, y sobre todos nosotros que seguimos buscando la verdad en los márgenes de los documentos oficiales. ¿Ocurrió el experimento Filadelfia? ¿O es exactamente el tipo de historia que un gobierno querría que creyéramos para ocultar lo que realmente hizo? Tú decides. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que hubo algo real detrás del USS Eldridge? Me encantaría leer lo que piensas. Hasta la próxima vez. Si es que hay una próxima vez.